Hola a todos y todas, soy Miguel Ángel Sánchez, soy sociólogo y en este vídeo voy a presentar los resultados principales de la investigación Frágiles Moradas, un diagnóstico de la situación habitacional de la población inquilina en el municipio de Murcia, realizado por la Federación Rasinet entre los meses de abril de 2018 y junio de 2019, que por diferentes circunstancias no se pudo presentar, entre ellas evidentemente la crisis sanitaria que vivimos hoy. Voy a utilizar para mi presentación una, unas diapositivas en PowerPoint que veréis al mismo tiempo que me escucháis a mí. En esta primera diapositiva podéis ver la portada del informe ilustrada por Iván Vázquez con un dibujo muy bonito de la ciudad de Murcia. En los próximos días estarán disponibles a través de Rasinet tanto la versión digital como en papel para quien quiera leer el informe o hacer alguna consulta. Frágiles Moradas surge de la necesidad de la Federación Rasinet por conocer cómo estaba afectando a la población con menos recursos el encarecimiento que ha experimentado la vivienda de alquiler en los últimos años en España y en la región de Murcia, y que está dificultando la respuesta de las entidades sociales que, como Rasinet, tienen como objetivo asesorar y ayudar a personas con necesidades de alojamiento en la búsqueda de una vivienda. La Federación Rasinet, desde su nacimiento en 2002, siempre ha considerado el estudio del mercado inmobiliario y las condiciones residenciales de la población más vulnerable una actividad fundamental y ligada estrechamente a la atención directa que realizan con las personas. Así lo demuestra en el estudio sobre la integración de la población inmigrante en el mercado de la vivienda en Murcia, elaborado por Sarah Meyer en 2006, el informe Vivienda, Inmigración y Crisis en la ciudad de Murcia, una aproximación al estado de la cuestión, realizado por Miguel Ángel Alzamora en 2014, o más recientemente el informe diagnóstico sobre la situación residencial de la población inmigrante en el municipio de Santomera en 2018, redactado por Héctor Romero y por mí, Miguel Ángel Sánchez. En este caso, Frágiles Moradas es una investigación enmarcada en el proyecto de Rasinet de Vivienda e Inclusión Social de 2018, financiado por la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia. En la realización de este informe han participado las técnicos de Rasinet, Micaela Galano, Claudia Peinado, Cristina García y yo como investigador contratado para el estudio. Asimismo, también han participado en la realización del cuestionario con inquilinos las entidades de CEPAIN y Columbares, a las que agradecemos su colaboración. La presentación la hemos dividido en 6 partes siguiendo el índice del informe. En el primer apartado se mencionan los objetivos principales de la investigación y la estrategia metodológica empleada. En el segundo apartado se comentará resumidamente cómo ha evolucionado el régimen de tenencia en España, la región de Murcia y el municipio, prestando especial atención a los cambios legislativos en materia de vivienda. En el siguiente apartado se analizará la variación del precio de la vivienda de alquiler en los últimos años y la oferta de vivienda asequible en el municipio de Murcia. En cuarto apartado nos centraremos en las principales dificultades que experimenta actualmente en el mercado del alquiler la población del municipio de Murcia con menos recursos. Finalmente, en el último apartado, examinamos la política pública de vivienda a nivel nacional, regional y municipal. Se cierra la presentación con las conclusiones más importantes del estudio y su conexión con los debates actuales sobre vivienda. Uno de los principales elementos que caracterizan al mercado inmobiliario es la diversidad de actores sociales que participan y le dan forma. Desde individuos particulares que con sus prácticas, preferencias y recursos disponibles conforman lo que llamaríamos la demanda de vivienda, los agentes económicos, es decir, propietarios, inmobiliarias, fondos de inversión, que componen la oferta y establecen los criterios para comprar o alquilar una vivienda, y por último el Estado, que a través de sus distintas administraciones regula el mercado inmobiliario y aprueba políticas de vivienda que determinan tanto la oferta como la demanda residencial. A esta complejidad de actores hay que sumar, a la hora de aproximarse a la vivienda como objeto de estudio, la naturaleza híbrida que en España tiene la propia vivienda. En nuestro caso, el artículo 47 de la Constitución española, como sabéis, establece el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, el ordenamiento jurídico no considera que el texto garantice universalmente la titularidad de la vivienda, sino que se trata de un principio rector, es decir, un mandato a los poderes públicos para que promuevan un conjunto de actuaciones que aseguren a toda la ciudadanía la satisfacción de la necesidad de alojamiento. Sin embargo, como señalan muchos autores y autoras, en la práctica este mandato se ha incumplido sistemáticamente, lo que convierte a la vivienda más en una mercancía que genera beneficios que en un derecho social para la población.
Partiendo de estas características particulares que tiene la vivienda como objeto de estudio, los objetivos de investigación que nos propusimos fueron, en primer lugar, conocer la situación habitacional de la población inquilina vulnerable que reside en el municipio de Murcia, entendiendo como población vulnerable únicamente la población con una renta por debajo del 30% de la renta media del municipio de Murcia, es decir, no se han tenido en cuenta las personas que se encuentran en las situaciones más graves de exclusión de la vivienda, como personas sin techo, sin casa o que viven en asentamientos o recursos de acogida. Concretamente, en este caso, la población objeto de estudio diríamos que es aquella que vive bajo determinadas condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja residencial y que experimenta un debilitamiento de los mecanismos para hacer frente a esos riesgos y amenazas. El segundo objetivo que nos propusimos es el de profundizar en los discursos de los actores sociales que intervienen en el mercado inmobiliario. Y por último, en tercer lugar, como tercer objetivo, realizar un diagnóstico comparado de las principales dimensiones residenciales a nivel municipal, regional, nacional y europeo. Por último, señalar que la estrategia metodológica diseñada para esta investigación incluyó un cuestionario con personas inquilinas o demandantes de alquiler en el municipio de Murcia, entrevistas en profundidad a informantes estratégicos, entendiendo como tal a propietarios, empresas y organizaciones inmobiliarias y a personal técnico de servicios sociales y ONG que intervienen en el ámbito residencial. Por último, también se realizó una explotación de fuentes secundarias como de portales inmobiliarios, una explotación del censo de población y vivienda, la encuesta de condiciones de vida, la encuesta continua de hogares, Eurostat, etcétera. Vayamos con el primer punto, que comentaré muy brevemente. La evolución del régimen de tenencia en España, la región y el municipio. Una de las frases más repetidas cuando se habla del mercado inmobiliario español dice que España es un país de propietarios. No obstante, este enunciado muestra sus debilidades cuando se proyecta a la luz de los datos disponibles. Como muestra el gráfico, en 1950 el alquiler era el régimen de tenencia mayoritario en España. De hecho, a pesar de que el arrendamiento experimenta un descenso continuado que se remonta a la posguerra, en 1980 el alquiler todavía se situaba en torno al 20%, cerca de lo que registran en la actualidad países del centro y del norte de Europa que se asocian habitualmente a la llamada cultura del alquiler. En todo caso, lo que sí que se observa es que desde mediados del siglo XX el porcentaje de viviendas principales en alquiler cae de forma continuada hasta alcanzar su valor más bajo en 2001, con un 11,4% sobre el total de viviendas principales a nivel nacional, lo que supone un 37,4% menos de lo que representaba el alquiler en 1950 y un 65,4% menos que el porcentaje de viviendas en propiedad en ese año, en 2001. Una dinámica similar experimenta la región de Murcia y el municipio de Murcia, aunque no podemos examinar la evolución histórica porque no se disponen sobre el régimen de tenencia anteriores a 1991 por comunidades y municipios. Sí es posible constatar, como se observa en la tabla 1.2, el papel residual del alquiler como forma de acceso a la vivienda en 2001, con valores tanto en la región como en el municipio inferiores incluso a la media nacional. La segunda etapa, la que va de entre 2001 y 2011, está marcada por la crisis inmobiliaria de 2008 y por el cambio de tendencia del régimen de tenencia. Como se observa en la tabla 1.3, los datos del censo de 2011, último censo publicado hasta la fecha, indica que el descenso del alquiler en favor de la propiedad se invierte. Aunque la forma de tenencia sigue siendo mayoritariamente dominada por la propiedad, aún en 2011 el porcentaje de viviendas en alquiler crece en esta segunda etapa, en la primera década de los 2000, crece con respecto al censo de 2001. En la región de Murcia el arrendamiento crece casi un 3% en esta etapa. A la espera de que se publique el próximo censo de población y vivienda, que se publica cada 10 años y que está previsto que se haga en 2022 o en 2023, otras fuentes nos permiten aproximarnos a la evolución del régimen de tenencia en los últimos años en España y en la región de Murcia, aunque eso sí, no a nivel municipal. Estos últimos años son lo que yo he llamado lo que hemos llamado la tercera etapa, ¿no? Que van desde la publicación del último censo hasta la actualidad. A partir de la encuesta continua de hogares, lo que observamos es que en los últimos años se ha consolidado la recuperación del alquiler observada en el último censo. De hecho, los datos más actualizados de que disponemos
de 2019 indican que el porcentaje de viviendas en alquiler se sitúa en España en un 18,3% y en la región de Murcia en un 18,9%, superando incluso, como vemos, la media nacional. A nivel municipal, trabajos realizados por la EAPN Región de Murcia cifraba en 2018 el porcentaje de viviendas también en torno al 18 y 19%, lo que supone un crecimiento muy significativo del alquiler en los tres contextos estudiados en las dos últimas décadas. Ahora bien, ¿a qué debemos estos cambios en el régimen de tenencia que hemos visto? Hay que tener en cuenta que la transformación de España en un país de propietarios no se debe únicamente al deseo de los ciudadanos por comprar una vivienda, sino que esto se ha producido por múltiples factores, entre los que destaca un modelo político, legislativo y económico que ha priorizado el acceso a la vivienda a través de la compra. En la primera etapa, esta primera etapa que hemos identificado en la segunda mitad del siglo XX hasta el 2001, la política legislativa de vivienda se caracterizó por, en primer lugar, una estrecha vinculación entre el crecimiento económico y el sector de la construcción, orientando así la política de vivienda hacia la propiedad a través de fuertes incentivos fiscales. En segundo lugar, por la ausencia de una visión integral del mercado del alquiler que permitiera, a través de reformas tributarias, de gasto público y legislativas, fomentar la demanda de alquiler y proporcionar seguridad jurídica a los propietarios que veían en el alquiler una inversión arriesgada. Y en tercer lugar, la escasa respuesta del Estado a la bolsa de demandantes de alquiler que no encontraban satisfechas sus necesidades habitacionales. Factores todos ellos que explican en buena medida que en España la propiedad se convirtiera en el régimen de tenencia mayoritario a finales de la segunda mitad del siglo XX. En la segunda etapa, que contempla, como hemos dicho, la primera década de los 2000, las medidas legislativas tienen como objetivo principal intentar movilizar el parque de viviendas sin uso, otorgando mayor seguridad a los propietarios. Así, en 2003 se aprueba la Ley 23-2003 que agiliza los procedimientos de desahucio por impago de rentas y se aprueba también el Plan Estatal de Vivienda de 2002 que ofrece subvenciones para la rehabilitación de viviendas siempre y cuando éstas se destinen al alquiler. Posteriormente se aprueba la Ley 19-2009 que trata de otorgar mayor agilidad en la resolución de conflictos relativos a retrasos e impagos de rentas y en 2010 se aprueba la Ley de Juicios Exprés o Juicios de Desahucio por impago del alquiler. Por otro lado, hay que añadir que, por el lado de la demanda, durante este periodo se aprueban ayudas para financiar el alquiler entre jóvenes de 22 a 30 años y prestaciones económicas para inquilinos con bajos ingresos. La última etapa, la que va de 2011-2013 hasta la actualidad, la marca sin duda la Ley de 2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, que de alguna manera va a suponer una profundización de las medidas liberalizadoras del mercado del alquiler que ya venían apuntalándose en la década anterior y que tienen como objetivo fomentar la oferta de alquiler, otorgando de nuevo, como decíamos, mayor seguridad a la parte arrendadora. Entre las novedades que contempla esta ley podemos destacar una mayor libertad a los propietarios para fijar la renta, la reducción de la prórroga obligatoria del contrato que se reduce de 5 a 3 años y una mayor celeridad en el proceso de desahucio y expulsión de inquilinos por impagos. Paralelamente a esta reforma liberalizadora, la demanda de alquiler seguía creciendo, sobre todo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En muchos hogares, la pérdida de poder adquisitivo y la escasez de ahorro impedían acceder a la compra de una vivienda. Por otro lado, las entidades bancarias llevaban a cabo una política de restricción del crédito y el empleo que se va recuperando, especialmente a partir de 2014, está marcado por la inestabilidad, la temporalidad y los bajos salarios. A esto hay que sumar que además el alquiler, ante un posible empeoramiento de la situación económica, las consecuencias del impago de la renta no son tan graves como las de un impago de la hipoteca. Todos estos cambios en la oferta y en la demanda explican en parte la recuperación del alquiler que hemos analizado en las últimas dos décadas, especialmente en la última década en España, en la región y en el municipio. Pasamos ahora al segundo capítulo relativo a la accesibilidad y mantenimiento de la vivienda. El crecimiento sostenido y generalizado del acceso y demanda de alquiler, propiciado, como hemos visto, hay que situarlo en un mercado condicionado por un parque reducido de viviendas de alquiler, el auge del alquiler turístico, el interés de nuevos inversores en este mercado y una legislación permisiva en lo relativo a actualización de rentas y gastos.
Todo ello, como se recoge en el gráfico 2.1, se traduce desde 2014 en un encarecimiento progresivo del precio medio del alquiler en España, Murcia y el municipio de Murcia, que supera incluso los precios máximos registrados durante los años de la burbuja inmobiliaria. Como se observa en el gráfico, en la región de Murcia el precio medio de los alquileres sube significativamente en los últimos 4 años, un 10%, aunque eso sí por debajo de lo que sube en el conjunto del Estado, donde lo hace un 18,4%. El municipio de Murcia experimenta la misma dinámica que la región entre 2014 y 2018, donde los precios aumentan un 9%, siendo el precio del alquiler por metro cuadrado incluso más alto en el municipio que en la región para ese año, para 2018. Datos más actualizados del mercado del alquiler relativos a abril de 2020 confirman que en el último año los precios siguen subiendo en todas las comunidades autónomas. Murcia es, de hecho, una de las comunidades donde más lo hacen, con un incremento del 10,4% entre abril de 2019 y abril de 2020, solo por detrás de Navarra, Andalucía y Valencia. En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda del alquiler más caro, hay que señalar que son Madrid y Cataluña, con 15,45 euros por metro cuadrado al mes y 15,16 euros por metro cuadrado al mes, respectivamente. La región de Murcia se sitúa como la cuarta comunidad autónoma donde el precio por metro cuadrado del alquiler es más barato, con 6,92 euros por metro cuadrado al mes. Descendiendo a nivel de ciudad, Murcia capital, donde el precio por metro cuadrado del alquiler es más caro que a nivel regional, se sitúa también como uno de los territorios donde más ha crecido en el último año los precios, con una subida del 14%, solo superada por el municipio de Logroño. No obstante, hay que señalar que el incremento del precio del alquiler ha sido muy generalizado en todo el municipio de Murcia, incluidas en las pedanías, destacando especialmente el caso del Palmar. No obstante, aunque el precio medio de la vivienda es un indicador útil, impide conocer exactamente en qué tramos de precio se concentra la vivienda disponible en el municipio. A través de una revisión exhaustiva que realizamos para el informe de los anuncios de vivienda de alquiler publicados durante diciembre de 2018 en el portal inmobiliario idealista.com, en el informe realizamos un análisis detallado de las características de la oferta de vivienda de alquiler. Así, pudimos constatar la reducida oferta de vivienda ubicada entre los 100 y los 400 euros. Como se ve en la tabla, solamente un 16,6% del parque de viviendas ofertadas se ubican en este tramo, que podríamos identificar con el de la vivienda asequible. A esto hay que añadir la localización, que ahí no aparece, pero sí que lo podéis ver en el informe, y es que la vivienda no es solamente una cuestión de precio. De hecho, las viviendas asequibles, la que van, como decimos, de los 100 a los 400 euros, se concentran mayoritariamente lejos de la ciudad. Un 1,3% de la vivienda asequible se sitúa en la zona norte de la ciudad, un 1,8% en el centro de la ciudad y un 4,8% en los barrios del sur. La mayor parte, por lo tanto, está fuera. Un 13,3% en las pedanías del norte del municipio, un 18% en las pedanías del oeste, un 18,6% en las pedanías de la zona este del municipio y un 42,1% en las pedanías del campo de Cartagena. Para el personal técnico de ONG entrevistados para la investigación, el problema para los inquilinos a los que ellos atienden ya no es solamente el reducido parque de vivienda de alquiler, sino el más reducido todavía parque de viviendas asequibles a las que ellos pueden acceder o podrían acceder, las cuales, como hemos visto, se concentran lejos de la ciudad, lo que es especialmente problemático para aquellas familias que tienen vínculos positivos con el entorno donde residen. Para acceder a la vivienda es solo el primer paso. Posteriormente hay que conseguir mantenerse en ella. Y es que el aumento de los precios de los alquileres, a este aumento hay que sumar otros dos factores importantes. Por un lado, el incremento de los últimos años del coste de los suministros básicos relacionados con la vivienda, especialmente la factura de la luz, y la débil recuperación de la renta de los hogares, especialmente de los hogares inquilinos tras la crisis económica. Como vemos en el gráfico 2.7, el esfuerzo que tienen que hacer los hogares para hacer frente a los gastos de la vivienda ha crecido en la última década significativamente, especialmente en el caso de la región de Murcia, donde a pesar de registrar unos precios, como hemos visto, de alquiler más bajos que la media nacional, el porcentaje de renta disponible que destinan los hogares inquilinos a la vivienda alcanza el 32,6%,
en 2017, último dato disponible para este informe, próximo a la situación de sobrecoste de la vivienda que la Unión Europea sitúa en el 40% de la renta. De hecho, la región de Murcia en 2018 se sitúa como la segunda comunidad autónoma donde un mayor número de hogares, un 11,2%, tienen retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal, ya sea en propiedad o en alquiler, solo superada en este indicador por Andalucía con un 12,3% de los hogares. Asimismo, a nivel europeo, en 2018 España era el sexto país, solo por detrás de los países del este, donde un mayor porcentaje de hogares inquilinos, un 38%, experimentaba una situación de sobrecoste en la vivienda, un porcentaje que en hogares propietarios solo alcanza al 3,5% del total de hogares propietarios. Una de las principales conclusiones de los estudios sobre exclusión social, no solamente en España, sino en otros muchos países, vienen haciendo hincapié recientemente en el papel que juega la vivienda como factor generador de pobreza y exclusión social en la actualidad. Los estudios de la Fundación FOESA, por ejemplo, permiten comparar la situación actual con años anteriores y estos datos así confirman este peso de la vivienda. En 2018, la exclusión de la vivienda, como refleja el gráfico, la tabla 3.5, era la dimensión en la que se veía afectado un mayor porcentaje de población en situación de vulnerabilidad. Un porcentaje que alcanza casi al 70% en el caso de la población que experimenta exclusión social severa. Es decir, la población con menos recursos económicos donde experimenta más dificultades es en la vivienda, antes incluso que en el empleo. Un elemento que sin duda alguna nos obliga a situar en el centro de la explicación de la desigualdad social a la vivienda, que tradicionalmente ha estado más desatendida en favor de otras dimensiones como el empleo o la educación. Como hemos visto, una de las principales dificultades que tienen los hogares inquilinos es la alta proporción de renta que tienen que dedicar a sufragar la vivienda y que en el caso de los hogares con menos ingresos alcanza más de la mitad de la renta disponible, como indican los resultados de la encuesta realizada para este proyecto en el municipio de Murcia. De ahí que sea necesario recalcar el papel que tiene la vivienda como factor generador de inseguridad y pobreza, como tratamos de recalcar o de acentuar a lo largo de este informe. Es decir, no solo que no tengas vivienda, es que cuando la tienes te obliga a dedicar buena parte de tus ingresos, obligándote a desatender otras necesidades. En este gráfico 3.6 podéis observar la diferencia entre el gasto que tienen que dedicar a los gastos de la vivienda en España, en la región de Murcia, el municipio de Murcia, y comparándolo con la situación de los hogares inquilinos en situación de vulnerabilidad encuestados para este informe. Pero ¿cuál es el perfil sociodemográfico del inquilino o inquilina que experimenta vulnerabilidad residencial en el municipio de Murcia? Una de las principales conclusiones, que quizá la más novedosa que arroja la encuesta que realizamos para este informe, que el riesgo residencial en el ámbito del alquiler afecta cada vez más a población mayor. Especialmente grave es la situación de personas mayores de 65 años no propietarias y sin redes familiares que no pueden hacer frente al alquiler debido a la insuficiencia de sus ingresos. En cuanto al origen nacional, señalar por otro lado, que la vulnerabilidad residencial sigue mayoritariamente asociada a la condición migrante, afectando especialmente a personas de origen subsahariano, marroquí y latinoamericano. No obstante, como reconocen los técnicos de ONG entrevistados para este informe, en el último año también han aumentado la necesidad de alojamiento entre la población autóctona, lo que ha obligado a estas entidades que intervienen en el ámbito de la vivienda, entre ellas a Rasinet, a adaptar su intervención a una realidad más compleja, diversa social y étnicamente. En cuanto a la situación familiar o tipo de hogar, las parejas con hijos es el tipo de hogar que en mayor medida se ve afectado por dificultades relacionadas con la vivienda. No obstante, conviene resaltar que se ha profundizado en la feminización de la inseguridad residencial, que ya venía siendo un dato importante en los estudios anteriores de vivienda, y es que un 36% de los hogares inquilinos con dificultades
residencial está compuesto por mujeres solas y hogares monomarentales. Otra de las grandes conclusiones en este sentido de la encuesta es que tener trabajo no evita el riesgo residencial. Un 31% de la población inquilina vulnerable en el municipio de Murcia tiene trabajo, fundamentalmente en el sector agrícola, sector servicios y sector cuidados, aunque eso sí, los que más difícil lo tienen para encontrar una vivienda o hacer frente a la que tienen es la población desempleada. Por otro lado, la encuesta también arroja un dato preocupante, como es la escasa incidencia que las prestaciones sociales públicas tienen en hogares con dificultades residenciales. Así, un 72,4% de los hogares encuestados no recibía ninguna prestación pública en el momento de la entrevista. Por último, señalar que en relación a los problemas residenciales se observa una cierta transición de problemas relacionados con la habitabilidad, es decir, hacinamiento, desperfectos, humedades, etcétera, más comunes hace una o dos décadas, a otros problemas de carácter, digamos, más económico, relacionados con la dificultad para hacer frente a los gastos de la vivienda o para encontrar una nueva vivienda. Otro de los aspectos analizados también por esta encuesta fue la experiencia de la población inquilina como demandantes de vivienda. Las cifras confirman buena parte de los datos anteriormente expuestos. Es decir, la ausencia de vivienda asequible, con un 43,7%, es la principal barrera con la que se encuentra la población en situación de vulnerabilidad a la hora de buscar una vivienda, seguida del incumplimiento de los requisitos de los propietarios, con un 22,8%, y la discriminación por perfil étnico, que lo experimentaron un 15,8% de los encuestados. Es decir, las principales causas están relacionadas con factores de tipo económico, la falta de trabajo, los bajos salarios y la inestabilidad del empleo. Sin embargo, esta barrera económica ha redundado en un problema previo de confianza que trasciende la solvencia económica del potencial arrendatario y que tiene que ver con digamos, con las actitudes. Por ejemplo, ante la población ante por parte de determinados sectores de población autóctona propietaria. Pasamos ahora al último bloque, la política pública en el ámbito del alquiler. Una de las particularidades de España en relación a otros países europeos es el del protagonismo que tiene la vivienda protegida en nuestro país. Como se observa en el gráfico 4 puntos, porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de viviendas construidas en los últimos años, es decir, en los años de mayores necesidades de alojamiento de la población, se sitúa en un 10% a nivel nacional y en la región de Murcia ni siquiera alcanza ese mínimo. Observamos cómo hay un pico entre los años 2010 y 2016, pero que tiene que ver singularmente con la paralización de la construcción de vivienda privada por la explosión de la burbuja inmobiliaria. En 2018, según trabajos de Leal y Martínez del Olmo, las viviendas protegidas en España suponen entre un 1 y un 2% sobre el total de viviendas principales, muy lejos del 15% que registran países del centro y el norte de Europa, que tienen una legislación más intervencionista en el mercado de la vivienda. Lo mismo ocurre en lo relativo al alquiler social. En España, un 2,5% del total del parque de viviendas son de alquiler social, mientras que Francia y Reino Unido superan el 20% y en Dinamarca y Holanda el alquiler social llega al 30%. Estas cifras nos sorprenden si atendemos a la evolución del gasto presupuestario por parte del Estado. La década, entre 2008 y 2018, el gasto dedicado al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación a nivel nacional cayó un 65%, pasando de representar un 0,4% del total del gasto presupuestario a hacerlo en 2018 un 0,11%. Por su parte, a nivel regional, a pesar de que el gasto público destinado a vivienda pasó del 0,7% al 1,1% entre 2008 y 2018, la mayoría del presupuesto del último plan, el plan 2003-2016, el último plan estudiado y analizado en este informe, se destinó a la regeneración y renovación urbanas, quedándose sin financiación el fomento de ciudades sostenibles o el parque de viviendas en alquiler. Por otro lado, a nivel municipal, como veremos a continuación, el agravamiento de la situación ha desbordado por completo unos recursos municipales ya por sí bastante escasos. Según datos del Servicio de Vivienda, en 2018 el número de adjudicaciones de vivienda social, el Ayuntamiento dispone en la actualidad de unas 1.005 viviendas sociales, llegó a 13 adjudicaciones, ante una demanda que ese año superó las 1.000 solicitudes, el doble que en 2013.
A esta escasa movilidad del parque de viviendas hay que sumar los criterios de la propia adjudicación, que deja fuera los perfiles con menos ingresos, dado que la normativa obliga a demostrar unos ingresos mínimos en torno al 2% del IPREN para poder acceder a una vivienda social. Por último, conviene destacar también que el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia no dispone de recursos de alojamiento para casos de emergencia, lo que obliga, como señala una técnico del servicio en este fragmento de entrevista que he seleccionado hoy, a utilizar incluso hoteles y pensiones, todo ello en un contexto como el actual, donde han aumentado considerablemente los desahucios por impago del alquiler. Por último, quiero cerrar esta presentación apuntando tres conclusiones y un alegato, digamos. En primer lugar, recalcar la importancia que tiene el Estado y las distintas administraciones públicas a la hora de facilitar el acceso a la vivienda y la seguridad de la tenencia. Como hemos visto, la política pública en materia de vivienda en España y en la región de Murcia, por un lado, ha favorecido la construcción y el acceso a la vivienda a través de la propiedad en detrimento del alquiler. Y, por otro lado, no ha dado respuesta a la bolsa de demandantes de alquiler que ha ido creciendo con el tiempo y que se ha encontrado con una vivienda privada reducida e inasequible para la población con menos recursos y un casi inexistente parque público de viviendas sociales. En segundo lugar, la segunda conclusión, destacar la importancia que tiene la vivienda en la actualidad en los procesos de vulnerabilidad y exclusión social. Hemos visto cómo la vivienda de alquiler está en riesgo para muchas familias y es directamente inaccesible para muchas otras de ellas debido al encarecimiento de los precios, al endurecimiento de los requisitos, la reducida oferta de vivienda y la discriminación que todavía continúa. Esto ha convertido a la vivienda en un factor generador de incertidumbre y exclusión social que, conectado con la precariedad del empleo, forma un círculo perverso de desventajas sociales difíciles de revertir. Por último, el alegato es en defensa de iniciativas como The Shift, puesta en marcha por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, que de la mano de gobiernos locales, ONGs y particulares pretende que se considere la vivienda un derecho humano y no una mercancía. Esperemos, aunque sea complicado, que esta crisis sanitaria que ha puesto más y cabe en el centro de la vida la vivienda, visibilizando su importancia, obliga a las instituciones a ser más ambiciosas en la consideración de la vivienda como un derecho. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante la presentación. Como digo, Rasinet pondrá a vuestra disposición tanto la versión en papel como la versión digital para que podáis consultar este informe. Muchas gracias.